En este vídeo veremos cómo imprimar como la fábrica MAM, enredarnos con interiores, pintar con sprays, pintar bordes casi difusos a mano alzada, poner calcas, quitar calcas, pintar números, lavados con esmalte, lavados puntuales a aerógrafo, desconchones y óxidos, los tubos de escape, barro ligero, barro grueso, barro húmedo, hierbas y hojas, polvo con chipping. Tenía ganas de hacer este proyecto, incluso hice un vídeo presentándolo, pero se colaron por medio un SU-122 y un T-64B. Durmió mucho tiempo por el problema del diámetro de las ruedas. Tamiya pensó que su diámetro sería de 860 milímetros, como las ruedas normales de un Panther, pero son unas ruedas como las del King Tiger y deben medir solo 800 milímetros de diámetro. Si dejamos este detalle a un lado, es como todas las maquetas de Tamiya, amable con el modelista. Faltan cosas, pero es un gusto trabajarla. En el anterior vídeo expliqué todas las mejoras que le he hecho. En este me dedicaré a la pintura y voy a hacer cosas nuevas para mí. Antes de empezar la pintura, lo desmonto en todo lo que puedo. El jerrycan, la antena, la ametralladora, la rueda de repuesto que está sujeta con un pegote de Blu-Tack, el comandante, su escotilla, el conductor y su portillo, el faro, por supuesto, la torre. Las cadenas son articuladas y no están cerradas. Hay un pasador libre. Esto me va a permitir pintarla con mucha más comodidad. La rueda tractora queda sujeta por un polycap. También la tensora. Salen con una cierta facilidad. Bueno, una no sale tan fácilmente. Por desgracia, no todas las ruedas pueden salir. Las de carretera están fijas. Al principio, cuando dejé de usar las viejas pinturas de Umbrol y me pasé a los acrílicos, me sorprendía que agarrasen en el plástico, pero que agarren en el metal es otro tema. Algunas veces saltan. Necesitan algo que pegue un bocado más fuerte. Uso el Mr. Metal Primer, una imprimación específica para metal. Se puede dar a aerógrafo, pero con la precaución de diluirlo con el Mr. Leveling Thinner, porque si se da del bote se seca en el aire y acaban saliendo unas telarañas como las del castillo de Drácula. Ojo, para algún diorama puede ser interesante. Imprimo especialmente las rejillas del motor, el cable de arrastre y alguna que otra tubería que hay por ahí. El casco, la torre y las ruedas las he imprimado en color rojo óxido. Normalmente imprimo en negro, sobre todo cuando hago la técnica del blanco y negro, pero en este vehículo con un camuflaje en 3 colores, esto no tiene sentido. Tampoco veo la técnica del distressing. Al final de la guerra estos vehículos no estaban suficiente tiempo activos como para necesitar un repintado. Tengo que hacer un pequeño retoque en la torre por un resto de Blu-Tack que sujetaba la rueda de repuesto. Por lo demás, lo típico con las imprimaciones de Mr. Surface a spray, un resultado muy suave y fino. Aunque cargue en exceso la pintura, no se van a perder detalles. Eso sí, hay que pintar al aire libre, ya que el olor es muy fuerte y molesto, y a ser posible con mascarilla. Por desgracia, las ruedas están pegadas. Habría simplificado mucho su pintura haber estado sueltas. Por suerte, las tractoras y tensoras las logré soltar y las he sujetado a palillos con Blu-Tack. También la rueda de repuesto, la antena, la ametralladora, el faro y las escotillas. El interior de la cúpula la imprimo en blanco, aunque este no será su color definitivo, sino el color marfil. Pero esta imprimación me ayudará a pintarla más adelante. La escotilla la he sujetado con Blu-Tack y le he pegado con el spray desde dentro. Le he tenido que dar varias manos porque este color no cubre a la primera. También imprimo en blanco el interior de la escotilla del conductor. Por la pereza de limpiar el aerógrafo y por la buena experiencia que he tenido con los sprays de Gunze, el color base lo doy con uno de ellos. Mi idea inicial era usar la imprimación del color Dunkelgelb, pero no lo encontré y me conformé con el spray normal de pintura.
Lo malo de los sprays es toda la pintura que se desperdicia y que llega a todas partes. Normalmente lo hago en el balcón, pero para que lo veáis lo hice dentro de una caja de cartón. El resultado es muy agradable. Según el bote es 3/4 flat, o sea, no del todo mate. Aún así hay algún pequeño fallo. Esta rejilla se ha taponado en 4 puntos. No creo que sea demasiado difícil de solucionar. En septiembre de 1944 los camuflajes ya se aplicaban en la fábrica y creo que todavía sobre el Dunkelgelb, aunque pronto se harán directamente sobre el rojo óxido. Es la primera vez que voy a hacer un camuflaje de 3 colores de bordes difusos y para no tirarme de cabeza a la piscina voy a hacer una prueba en una vieja maqueta. Veis que también he probado aquí el Cimmerit. Me veo capaz, pero tengo que cuidar que los bordes, aunque sean difusos, deben quedarme más nítidos. La presión debe ser baja, pero sin pasarse. Y lo mismo con la dilución. La pintura ligera, pero no demasiado. Para el patrón de camuflaje sigo la magnífica ilustración dedicada al Panther de la casa Mann con ruedas de acero del libro Panther, apariencia externa y cambios de diseño, un libro muy recomendable. A lápiz marco las formas aproximadas de las manchas, pero tal y como avanzo empiezo a arrepentirme y como veré más adelante esto es bastante inútil. Como el camuflaje me da bastante miedo, comienzo por las ruedas, que será lo más fácil, ya que son de color liso, aunque en las fotos en blanco y negro no se distinguen y además suelen tener bastante barro acumulado. La teoría es que las fábricas las servían en igual número para cada color y luego se montaban aleatoriamente, o como dicen ahora, en plan random, pero en un número equitativo de colores. El camuflaje a mano alzada ha sido duro para mí. No tengo el mejor aerógrafo ni ha tenido una buena vida. A pesar de eso, lo he hecho en una única sesión de 3 horas, bastante tensas. Para el verde RAL 6003 uso una pintura de Real Colors, pero hay equivalencias en Tamiya o Gunze. El marrón chocolate es el RAL 8017. Intento comenzar con una línea fina a aerógrafo y después rellenar el interior. Esto va a necesitar bastantes retoques, rellenar mejor y quitar salpicados donde no deben estar, pero sobre todo reposar una noche para verlo con ojos nuevos. Ya hice una modulación con el prototipo en base al M48 y me costó trabajo, y este camuflaje es mucho más complejo. Elegir el color correcto para subir la luminosidad es fundamental. Y no sé si he acertado. He mezclado cada color con algo de un color arena y hay que trabajar a poca distancia y a baja presión, más todavía que con las manchas generales, al punto que he dejado la aguja desnuda para evitar salpicados y poder acercarme más. En otros vídeos ya os he contado que el trastero donde guardaba las maquetas sufrió una inundación y estas calcas estuvieron bajo las aguas. Si fuera imprescindible, algo podría hacer con ellas, pero por suerte hice un llamamiento de auxilio y un compañero de la asociación me proporcionó un juego que ya no necesitaba. Gracias, Sergio. Aunque tienen buena pinta, se notan algo resquebrajadas. En prevención le doy una mano con Liquid Decal Film. Poner las calcas puede parecer algo simple, y aquí tenemos de las más fáciles, como en la superficie plana de la torre. Sobre la zona barnizada en brillo damos microset. Se posiciona bien, se retira el exceso de líquido con un bastoncillo y damos el microsol, que parece arrugar la calca. Es el momento de adaptarla bien. Luego al secar se estira y parece desaparecer la base transparente. Pero no todo va a ser tan fácil. La cruz de la parte trasera hay que adaptarla a las nervaduras de los cajones y se han partido algunas esquinas. En la parte trasera de la torre es peor. Me doy cuenta que lo que he puesto siguiendo las instrucciones de Tamiya es incorrecto. Los números deberían ser más pequeños y en otra posición.
Si quiero arreglar esto, tengo que empezar por retirar la calca. El microsol la ablanda, dejando que actúe con un papel impregnado será bastante más radical el tema. Y si en vez de microsol, que huele a ácido acético, uso vinagre blanco, todo será más extremo. Frotando con una brochita de cerdadura veo cómo se van soltando los trozos de la calca. Y ya con un palillo de dientes lo termino de quitar. Eso sí, con cuidado de no pasarme con la pintura. La calca ha desaparecido, pero han quedado marcas. Un repaso a pincel con los colores del camuflaje las hace desaparecer. Sacando medidas de las fotos, los números deben medir 6 milímetros de alto. Tengo estas máscaras de 7 milímetros. Creo que la diferencia es asumible. Las máscaras son adhesivas y constan de dos partes. Una con el número más grande para pintar el reborde de blanco y otra con el número más estrecho para hacer el interior, negro en este caso. Se ajustan porque los dos rectángulos exteriores miden igual. El resultado no es perfecto, pero está en el buen camino. Para terminar con los números tengo que simular los cortes de la plantilla. Con mucho cuidado rasco con una cuchilla en la zona blanca, para que aparezca el color de abajo, y no me quedo del todo satisfecho con el resultado. Voy a intentar solucionarlo a pincel. Para eso tengo que encontrar tonos parecidos a las pinturas que he usado a aerógrafo. Hago pruebas en la maqueta vieja que usé para probar el aerografiado de las manchas. Por acabado y opacidad hubiera preferido encontrar colores de Vallejo de la serie Model Color, pero los que fueron más parecidos han sido de Ammo Mig. Con estos colores y un pincel bien punteado voy pintando las interrupciones del blanco con Dunkelgelb, Olivgrün y Rotbraun, o lo que es lo mismo, el amarillo oscuro, el verde oliva y el marrón rojo, o también a veces llamado marrón chocolate. Y después algún retoque con el blanco, pero sobre todo con el negro. Para el número de serie del vehículo uso una hoja de calcas que preparé hace tiempo para números genéricos de Panthers, King Tigers y Jack Tigers, cortando de aquí y allá junto el número que necesito. Según unas fuentes, este Panther tendría el 121.046 o el 121.055. Pero este último número queda descartado porque el último con ruedas de acero sería el 21.052. Con las calcas puestas, este carro de combate ya tiene un aspecto muy germánico. Después de poner las calcas he vuelto a barnizar en brillo. En este momento el aspecto de la maqueta es realmente feo, repugnante. Parece un juguete. Estoy deseando barnizarla en mate. Pero antes voy a hacer los lavados puntuales. Y para que corra bien por las rendijas y las oquedades, viene bien el acabado brillo. Normalmente suelo usar óleos, pero voy a usar un esmalte. Por ninguna razón en especial. Bueno, sí, una. Para usar los óleos hay que dejarlos unas horas sobre un cartón para que absorba el exceso de aceite de linaza, y con los esmaltes puedo empezar del tirón. Voy a incidir sobre todo en las rendijas, porque como veis, difuminar sobre la base brillo no es lo mejor. Para estas cosas, mejor sobre el mate. Con los lavados la superficie deja de tener ese aspecto de juguete y comienza a ser más comprensible, más legible. Con la maqueta ya barnizada en mate, sombreo algunas zonas con tintas shaders. No le pillo el punto para hacer detalles finos. Si tiene poca presión salen puntos grandes y si se insiste me salen patas de araña. Supongo que se puede hacer igual con una mezcla de pinturas y quizás sea más controlable. A una base de barniz mate le añado un poco de verde y un marrón oscuro. Es casi como un barniz sucio, un color pardo indeterminado. Diluido, pero no mucho. Seguro que es mi culpa, porque los comentarios de los shaders son buenos y cuando los he utilizado en zonas grandes me han dado buenos resultados. Pero para los pequeños detalles, para hacer un pin wash aéreo, no lo he logrado.
En cambio, con esta mezcla de tamilla y bunce ha ido como la seda. Para hacer los desconchones comienzo dando a esponja un Dunkelgelb algo más claro que el tono base. En los colores de MIG la prioridad es la dilución, pero no lo es la opacidad. Aún así lo uso porque me gusta bastante este tono. Después, a pincel, repaso el interior de las manchas anteriores. Es una tarea pesada pero agradecida. Hay que pensar poco, solo rellenar respetando un cerco. El color es un marrón óxido que mezclo con un poco de retardante, porque la tarea es larga y se va a secar en la paleta y en el pincel. Con el Dunkelgelb resalta bastante bien, pero con las manchas de camuflaje marrones contrasta poco. El paso final de los desconchones es añadir algo de óxido. Poca cosa, porque es un vehículo fabricado en septiembre de 1944 y para diciembre ya estaba destruido. Solo 3 meses. ¿Y cómo sabemos que solo tenía 3 meses? Pues estos Panthers con ruedas tipo King Tiger solo se fabricaron unas pocas decenas en septiembre de 1944 y la batalla de las Ardenas, donde se inscriben los combates de la Gleize, fueron en diciembre, donde este vehículo fue ampliamente fotografiado. Uso un esmalte que difumino con un pincel limpio, con algo de White Spirit, yendo poco a poco, por zonas. En las partes de blindaje uso un color más oscuro y en las chapas un color más claro y vivo. Hay zonas especiales, como las chapas que esconden los tubos de escape. Ahí el calor es muy grande y las corroen. Para representarlo, después de los esmaltes añado algún salpicado. Si con el salpicado mancho fuera de donde debo, es fácil retirarlo con un pincel limpio con un poco de White Spirit. Es lo bueno de lo lento del secado de los esmaltes. La corrosión es extrema en los tubos propiamente dichos. Comienzo pintándolos en un blanco pergamino. Después algún desconchón, algún parche de color en marrón y gris para acabar con el óxido. En algunos puntos más espeso y en otros puntos más diluidos en White Spirit. Los esmaltes son transparentes y juegan con las manchas de abajo, dando ese aspecto de chapa fina corroída. Un pequeño inciso, algo que os quiero contar y me da algo de vergüenza. Hasta este momento os he escondido las calcas, escogiendo los planos buenos donde no se notaba el escalón. Estaba realmente preocupado, pensando en qué hice mal. Pero después de barnizar en mate, ha desaparecido el escalón, quizás por el barnizado o por la evaporación de la humedad de la calca. Ha sido un gran alivio. Los cables de arrastre son un elemento muy característico de estos vehículos tan pesados. Tenían una gran tendencia a estropearse y había que remolcarlos en muchas ocasiones, y su longitud y modo de disponerse en el casco fue cambiando según evolucionaban las diferentes versiones del Panther. El cable propiamente dicho lo pinto en un gris medio. Los extremos van en Dunkelgelb, el amarillo oscuro alemán. Uso el mismo color para las piezas de enganche de los cables, esas piezas con forma de C. Ya perfilaré con más cuidado los pasadores que los mantienen sujetos. Para realzar el trenzado metálico de los cables, uso un esmalte color óxido. Estas zonas sufren muchos rozamientos, la pintura se desprende y aparece el color del metal. Una vez más uso un color marrón, grisáceo, rojizo oscuro, dado a pincel. Y para terminar, algún parche de óxido, primero espeso y después difuminado con White Spirit. La ofensiva de las Ardenas, o como fue llamado por la Wehrmacht, la Guardia del Rin, ocurrió en el invierno de finales de 1944, a través de los densos bosques de Bélgica, Francia y Luxemburgo, aprovechando el mal tiempo que los protegía de la aviación americana. Estos crampones se instalaban en las cadenas para mejorar la tracción sobre el hielo. Los pinto con un gris medio, usando un pincel plano, y lo sombreo con un lavado a esmalte para darle algo más de volumen.
Las crestas de los crampones estarían más desgastadas por el rozamiento y las pinto en color acero con un pincel muy fino. En el lateral del casco van una barra para mover la rueda tensora, una maza indispensable para poner y quitar los pasadores de los eslabones y una palanca. Las partes metálicas las pinto con un gris medio, tirando a oscuro. La hoja del hacha también, que está en el mismo lado algo más adelante. Para el mango de madera comienzo con un color madera vieja, al que saco alguna luz y vetas usando un color arena iraquí. Es muy agradable ver cómo las maderas ganan vida con el uso de los óleos, añadiendo profundidad en los extremos y en las zonas en contacto con los soportes. La cizalla es otra de las herramientas. Adam Mann ha hecho un magnífico vídeo mostrando un ejemplo auténtico. Las partes metálicas las pinto con el mismo gris que el resto de las herramientas. Los extremos están recubiertos de papel prensado, impregnado en alguna resina, supongo que para hacerlos aislantes, y pintados de rojo óxido, otro ejemplo de la carencia de goma en la Alemania de guerra. Para sacar alguna luz y darle más profundidad, uso un beige rojo que de camino también da esa pinta de... Para el taco de madera uso los mismos colores que usé con los mangos de madera, madera vieja como base y arena iraquí para hacer las vetas, aprovechando la forma geométrica del taco y repasando las aristas. Con un óleo marrón oscuro sombreo alrededor de las cintas metálicas que refuerzan y cinchan la madera, también realzando las grietas y retirando el exceso a pincel impregnado en disolvente y con un bastoncillo. El gato evidentemente no es para las ruedas pinchadas, pero sí para cambiarlas. En esta serie se encuentra entre los tubos de escape, pero ha tenido diversas ubicaciones. Incluso estaba presente en King Tigers y Jag Tigers, hasta que fueron conscientes de lo inútil que era con vehículos de semejante peso, que necesitaban de un vehículo de recuperación específico. Lo pinto en el mismo gris que he usado con las herramientas. Estoy pensando que el gato estaría bastante sucio de barro y polvo por su uso y por la zona donde está colocado. No me voy a entretener en otra cosa y directamente le doy un lavado con óleo color polvo. Aunque no me resisto a añadir algo de grasa en el eje de la manivela y en la zona telescópica. Ya veremos qué tal aspecto tiene cuando se evaporen los disolventes, porque ahora mismo ni se acerca a lo que tenía en mente. Queda realmente cutre. Tampoco me resisto a añadir algún desconchón. Comienzo con un gris claro. Quizás debería haber pintado el gato más oscuro o los desconchones en un gris más claro, porque no produce demasiado contraste. Sin embargo, me viene bien para redibujar algo las formas. Lo obvio es rellenarlo con un color que simule el metal que queda a la vista, ligeramente oxidado. Trabajando esta zona me duelen los ojos con cómo ha quedado la calca de la cruz. Hay que darle un remedio. Con un poco de pintura blanca intento rehacer los picos y enderezar los trozos torcidos. Los bajos de un carro de combate es zona de juego, y más en los Panthers, que no son muy visibles y permiten experimentar a tope. En las fotos de este vehículo en la Gleize se ve mucho barro. De hecho, ya hemos comentado que esta ofensiva se hizo coincidir con unos días de mal tiempo para neutralizar la aviación americana, el principal enemigo de los Panthers. Comienzo con un barro acrílico, difícil de difuminar, pero que seca rápido y da bastante volumen. Comienzo a sentirme algo más seguro con el barro seco, pero el barro húmedo sigue siendo una asignatura pendiente y en este vehículo hay mucho barro húmedo. El interior de las ruedas me sirve de banco de pruebas, por lo poco visible y por tener bastantes detalles. Encuentro que poniendo la pasta acrílica y repasando con un pincel limpio con agua, consigo el efecto que tenía en la cabeza.
Junto con el barro añado hierbas y hojas. Para las hierbas uso esas bolas de mar que se encuentran en las costas del levante mediterráneo, recortando las briznas. Y para las hojas el contenido de una bolsa de té. Estoy tentado de probar manzanilla o menta poleo para representar hojas frescas. Todo esto lo fijo con un adhesivo de Woodland Scenics, diseñado para pegar el césped estático de modelismo ferroviario. Sospecho que no es más que cola blanca diluida en agua. Al secar deja un residuo algo brillante, que elimino con un barnizado con el barniz ultramate. Trabajando esta zona veo que se me olvidó pintar el aro de goma de esta pequeña rueda que sirve para alinear bien la cadena hacia la rueda tractora. Todavía estoy a tiempo. Con todo el miedo que me daba, me está gustando mucho la aplicación del barro húmedo. Pongo la pasta acrílica incidiendo sobre todo en los recovecos, que retendrían más la humedad, y difuminándolo con un pincel limpio y mojado en agua, para terminar absorbiendo el material que quede en el centro de las caras. Hay que tener cuidado con el agua resultante, que deja cercos, y hay que limpiar el pincel constantemente en agua, secándolo ligeramente en una servilleta. En algunas zonas donde quiero representar polvo, aerografío una mezcla de líquido para chipping y laca del pelo. El color buff se parece mucho al barro seco que he usado. Por supuesto, este no aporta nada de textura, solo un polvo superficial. Es de las pocas ocasiones en que si el aerógrafo suelta motitas, no es que no tenga importancia, sino que hasta quizás venga bien. Entiendo que en la parte baja de la torre se produce un rebote de las gotas de lluvia y que ahí se fijaría también el polvo. La primera vez que intenté este efecto lo podéis ver en el vídeo de la furgoneta. Usé solo el líquido para chipping y el efecto no fue el que yo esperaba. En el T64 lo mezclé con laca del pelo y el resultado se acercó más a lo que yo tenía en mente. Como veis, humedezco la superficie con agua y con un pincel de cerda dura doy pasadas en la dirección de los escurridos. El agua activa el chipping. Bueno, activar es una palabra muy grande. Es más simple el tema. Disuelve la laca y esto hace que las capas posteriores de pintura desaparezcan. Por eso no es conveniente pintar encima con acrílicos al agua, que generan una especie de grietas. En el caso de la torre, el efecto además ayuda a dibujarla y resaltarla del resto del casco. Es que el camuflaje disruptivo que lleva busca romper las formas, y todos estos efectos ayudan a todo lo contrario, a redibujarla. Toda esta mezcla de barros acrílicos y briznas tienen relieve, pero no resaltan. El color es plano. Busco añadir profundidad y textura con un lavado a esmalte color marrón. Ahora sí se ven mejor todos esos restos de hierbas y ya de camino los tornillos de debajo del compartimento de equipaje de la tripulación o diversos detalles de la suspensión. En la parte baja del pequeño guardabarros también se mantendría la humedad y recibiría el salpicado de barro de las cadenas. Ahí redibujo los detalles con otro esmalte. En este caso representa un barro húmedo que uso muy diluido. En las fotos se ve mucho barro en las ruedas. Voy a empezar con un barro en esmalte, porque diluido en White Spirit se deposita muy bien. Incluso corre por capilaridad por los detalles. Pero a diferencia de los óleos, tiene bastante textura. Hay que tener la precaución de dejarlos secar en horizontal, ya que las ruedas están en constante rotación y por lo tanto la distribución del barro será en toda la circunferencia. No me olvido de las ruedas tractoras y tensora, que aunque tengo por separado, tienen que tener un tratamiento igual al resto de las ruedas. Como el esmalte tarda tiempo en secar, una vez que se evapore el disolvente, podemos retirar el exceso y hasta cierto punto podemos difuminar con una esponjita desmaquilladora. Esta ya tiene muchas horas de vuelo.
Los dientes de la rueda tractora acaban bastante rozados, mostrando un acabado de metal pulido. Lo hago con una esponja y un color acero. Quizás el efecto más radical sea en la rueda tensora, que recibe el rozamiento en toda su corona. Le añado barro húmedo en su interior y en el espacio entre los 6 brazos, con cuidado de no manchar la zona ya pintada en color metal. La rueda tensora tiene un diseño complejo, justamente para extraer el barro de las cadenas, y en la foto se ven zonas bastante húmedas. También en las ruedas de carretera, a las que añado un barro húmedo a esmalte, especialmente en la canaladura más exterior. Supongo que la rotación y la fuerza centrífuga lanzaría el agua hacia afuera. Por suerte, las ruedas intermedias no las pegué. Esto me facilita su pintura. Ya lo sabéis de sobra. Lo especial de esta maqueta son sus ruedas, sin banda de goma, como en sus hermanos mayores. Todo el perímetro debe quedar en metal pulido. Para aplicar el efecto viene muy bien unos pinceles de goma. Bueno, muy bien, no, porque el resultado con la pasta de metalizar no me está resultando como yo esperaba. Así que lo pinto de un modo más tradicional, a pincel, con un color acero. Para las cadenas comienzo imprimándolas en color caoba. Como siempre, el spray muy cómodo y va a dar de fondo un tono oxidado. A continuación doy un gris muy superficial, buscando un contraste con el marrón, pero me he pasado de oscuro y no resalta. Lo intento ahora con un gris neutro y sí, ahora sí recorta mejor las formas. Después le doy un lavado con un esmalte color marrón que dibuja las crestas de los eslabones y sombrea los recovecos. La cara interna es más plana y con pocos detalles. Para darle riqueza visual hago salpicados primero con tonos grises y después con tonos marrones. Y para seguir dándole variedad, remarco algunos eslabones y algunos tramos con tintas marrones muy diluidas. Volviendo a la cara exterior, a las crestas le doy una pasta para metalizar, con una esponja que se deshace. No sé si por la pasta, o por el roce con las crestas, o por las horas de vuelo que ya tiene la esponja. Es la primera vez que lo uso y me está gustando. Quizás es algo exagerado. Luego con el ensuciado se vendrá algo abajo. Añado barro seco. Voy a probar con uno acrílico, a ver si no dejo bloqueados los eslabones. Intentaré darle algo de movimiento cuando no esté seco del todo. La virtud es que seca pronto y para simular la zona central más húmeda uso un barro oscuro a esmalte. La tentación es acelerar el secado con un secador de pelo, pero esto impide la decantación natural. Si lo dejamos secar lentamente, el pigmento cae flotando por el diluyente y va a donde tiene que ir. Aunque la maqueta no está ni mucho menos terminada, creo que ya debo colocar las ruedas tractora y tensora y, como veis, las cadenas. Es que necesito tener una visión de conjunto para unificar el tren de rodaje, el casco y la torre. También hay algo de ansia viva, de ganas de verla terminada. Y por qué no decirlo, lo reconozco. Estaba deseando sacar alguna foto para mostrar a los amigos. Y ya que estamos con confidencias, si te está gustando el vídeo, si te gusta el mundo del modelismo, dale al like, suscríbete y activa la campanita. Tenía un poco olvidado todos estos elementos de la torre, que voy a pintar por separado. Tramos de cadenas de repuestos, un jerrycan o la ametralladora. Antes de empezar los desmonté y los he sujetado a unos palillos con un poco de Blu Tack. Uno de los elementos es un rollo de alambre que se adivina en las fotos, sobre uno de los eslabones de repuesto. Usé algo de cobre enrollado para hacerlo, y para asegurarme que la pintura agarre bien, uso una imprimación de gunce, específica para metal. La doy a pincel, que puedo limpiar con alcohol o con el disolvente de Mr. Color.
Estas piezas las he imprimado con el spray de Mr. color caoba. En el caso del jerrycan me va a venir bien para simular los desgastes. En vez de usar un producto específico para chipping, doy directamente 2 manos de laca del pelo, esperando a que sequen entre capa y capa. Y cuando esté bien seco, espero un par de horas, doy el color Dunkelgelb, también a spray, el mismo que he usado para el vehículo y que tanto me ha gustado. Al rato, estas pinturas secan rápido. Humedezco la zona y la rozo con pinceles de cerda dura. Me atrevo incluso con algún palillo, con más miedo que poca vergüenza. Y termino con algún efecto de óxido y grasa a esmalte. Los jerrycans son un elemento siempre útil, un diseño de aspecto futurista con capacidad para 20 litros. Se pueden usar en cualquier nacionalidad y época. Algunos aparecen con una cruz blanca, que indican que son para contener agua y tienen el interior vitrificado. Con los eslabones de repuesto sigo el mismo proceso que con la cadena. Los imprimo en marrón caoba y saco alguna luz con una nubecilla de gris neutro. Para trabajarlos con más comodidad los he sujetado a un cartón y doy lavados con esmaltes y salpicados con colores marrones. Con tintas acrílicas doy variación de color a algunos eslabones. El rollo de alambre o los pasadores los pinto en un gris medio. La ametralladora está sujeta a la cúpula del comandante con un bastidor que pinto en color Dunkelgelb. La culata puede ser de baquelita o de madera. Me decanto por esta última y comienzo con un color madera vieja. En el bastidor suele haber una bolsa de lona para llevar la cinta de munición que pinto en mi color favorito para las lonas. Reforzando esta bolsa hay un par de correas textiles que resalto con un color caqui. Los acabados brillantes están pidiendo un barnizado mate. En la culata de madera saco luces y vetas claras con el clásico arena iraquí que uso siempre con las herramientas, con pinceladas longitudinales, insistiendo en las zonas superiores y centrales. Para las sombras y las vetas más oscuras uso una tinta marrón, también en pinceladas longitudinales. Observando fotos, las maderas de las culatas alemanas son más oscuras, más tirando a un color avellana. Y para darle el pavonado al arma, froto con un grafito. También hay productos específicos, pero un lápiz blando nos vale perfectamente. Cuando un Panther era aceptado para ir al frente, se le pintaba una letra A en blanco, de forma cuadrada. En este vehículo, después del barro, los elementos y de varios impactos, no es muy visible, pero se adivina. Pensé en pintarla a pincel, pero he visto que tengo una en una hoja de calca. El proceso no tiene misterio. Sumergirla en agua y esta se separa muy rápido. Poner el microset en la zona, situar la calca y después añadir el microsol. De todos modos, es una calca muy fina. No nos equivoquemos, la pieza rectangular en un extremo del extintor no es el extremo de este. Es un protector del bastidor soldado al casco y por lo tanto no va en el mismo color del extintor, sino en el del casco. Para las características etiquetas uso unas que me van a sobrar de una maqueta de RFM. De las 3 solo puedo usar 2, me falta la tercera. Esto es una reliquia del pasado. Lo compraría en el año 89 o 90. También se puede usar una gasa. Bueno, el hecho es que la esquina posterior derecha del vehículo me ha quedado algo sosa. Además, los enganches de las cadenas se me rompen constantemente y necesito algo que les dé algo de firmeza. No tengo fotos de esa zona antes de ser vandalizado el vehículo y ya después pues no le quedó ninguna herramienta, ni siquiera el freno de boca del cañón. Sin embargo, en su vehículo hermano, el 211, en esta zona hay una red, seguramente para sujetar las ramas que lo camuflaba. Pongo la redecilla empapada en cola blanca diluida, intentando darle una caída natural. Es curioso cómo oscurece al secar la cola, pero es un poco raro. Lo unifico con un marrón a esmalte que se distribuye por capilaridad. Una vez seco, resalto alguna luz con un color beige. Es más fácil
en tramos más sueltos y más comprometido cuando la red está más apretada. No se trata de pintar toda la red, sino de redibujarla y de darle volumen. Para terminar una maqueta solía pegar una rociada cenital de un color polvo. Ahora, cuando las veo, me parecen que hay que pasarles el plumero. El efecto es demasiado uniforme. Creo que es mejor hacerlo de un modo más irregular. En las zonas horizontales, con un esmalte diluido, voy depositando pequeños charquitos. Hay que tener cuidado porque al secar suelen aclarar sorprendentemente y dejar cercos. Lo mejor es no pasarse y no olvidarse de difuminar los límites de las manchas generadas con un pincel limpio. En ese punto justo cuando ya se ha evaporado los disolventes, pero antes de que seque. Reconozco que los chorreones de grasa me gustan mucho, suelo hacerlos con óleos o esmaltes, pero estoy en un punto donde ya me corroe la prisa y los voy a hacer con algo que seque rápido, en este caso con una tinta acrílica. Comienzo con un color marrón, para después realzar algunas zonas con un negro. Busco un efecto radial por la fuerza centrífuga del giro y, como no, repito el proceso en la parte trasera, donde las trampillas del motor. Tengo que reconocer que se me ha ido la mano en los dos portillos para ajustar la rueda tensora. Seguro que puedo trabajar más y mejor esta maqueta, pero estoy llegando a un punto en que empiezo a meter la pata. Estoy perdiendo el foco y la cabeza se me va a la siguiente maqueta, el siguiente proyecto, que ya me da vueltas por la cabeza, de modo que ya toca recolocar todo el material y hacer las fotos definitivas. Pues lo dicho, le tengo que dar un punto y final, pero sin estar demasiado convencido. Quedé más satisfecho con el T64 o con el SU-122. Por otra parte, he hecho muchas cosas nuevas. He aprendido bastante. Es mi primera maqueta en ambiente húmedo. No me gusta hacer los vehículos ni demasiado deteriorados ni demasiado sucios, aunque reconozco que quedan bonitos. Pero si te dejas llevar, acaban como si estuviesen abandonados en una chatarrería. Os he mostrado hasta dónde soy capaz de llegar con esta maqueta. No tenía intención de liarme mucho por el problema de las ruedas. Era un reto por ser un vehículo muy conocido y muy fotografiado, y he intentado representarlo justo antes de ser puesto fuera de combate. He tenido que tomarme bastantes libertades, pero si no lo hacía llegaría a un callejón sin salida que acabaría con otra maqueta abandonada. Todavía no sé si haré las figuras, y hay muchas papeletas de que sí. En cuanto a los siguientes proyectos, hay otro clásico de los 90s, otra maqueta de Tamiya, pero al tiempo también estoy liado con otro gran felino.